Se denomina ascitis a la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Alrededor del 80% de los casos se presentan por hipertensión portal, o sea, una presión mayor de 12 milímetros de mercurio en el sistema venoso portal. La etiología más frecuente de la hipertensión portal es la cirrosis hepática y el resto de casos se pueden presentar por otras enfermedades del peritoneo. La ascitis en enfermedad hepática resulta de muchos factores, siendo los más importantes la hipertensión portal, como lo nombramos anteriormente, y la retención renal de sodio. La acumulación extravascular de líquidos depende del balance entre las presiones hidrostática y coloidosmótica, tanto del espacio intravascular como del espacio extravascular. Los sinusoides hepáticos, a diferencia de los capilares esplácnicos, tienen un endotelio poroso que es casi completamente permeable a la albúmina y por lo tanto carecen de presión coloidosmótica. De esta manera, en el sinusoide hepático, la presión hidrostática es la que regula la entrada y la salida de líquidos. En la cirrosis, la fibrosis hepática difusa con formación de nódulos comprime las venas produciendo una obstrucción al flujo sanguíneo de salida del hígado y por lo tanto un aumento en la presión hidrostática sinusoidal. Esta hipertensión sinusoidal produce salida de líquido de los sinusoides a los linfáticos hepáticos y al conducto torácico. Cuando la cantidad de líquido que sale de los sinusoides excede la capacidad del conducto torácico, el líquido se acumula en la cavidad peritoneal, formando la ascitis. En fases iniciales de la formación de ascitis en cirrosis, la hipoalbuminemia no juega un papel importante. En fases avanzadas, cuando existe capilarización del sinusoide, la hipoalbuminemia, con la consecuente disminución en la presión coloidosmótica intravascular, se vuelve un factor importante en la formación de ascitis. La producción continua de ascitis en cirrosis se debe a que además de esta obstrucción al flujo de salida de las venas hepáticas, existe una retención anormal de sodio. Las causas de ascitis son las siguientes. Como fue nombrado anteriormente, la hipertensión portal se atribuye a un 80-85% ser la causa principal de ascitis. Entre esos vamos a encontrar la cirrosis, síndrome de Bouchard, trombosis de la vena porta, enfermedad veno-oclusiva hepática, pericarditis constrictiva e insuficiencia cardíaca congestiva. Y otras enfermedades que obedecen a enfermedades del peritoneo, tales como neoplásicas, infecciosas e inflamatorias. Los mecanismos patogénicos son un aumento de la permeabilidad de la membrana peritoneal acompañado por una exudación de líquido intravascular de los capilares del peritoneo u obstrucción linfática, como se observa en el carcinomatosis peritoneal, que es una de las causas. Voy a nombrar rápidamente causas de enfermedades del peritoneo que se le atribuyen, la primera al 10% y el resto al 1% o menos, tales como enfermedades neoplásicas, tales como carcinomatosis peritoneal por metástasis, mesotelioma y linfoma. Otras son enfermedades infecciosas, tales como peritonitis tuberculosa. Enfermedades pancreáticas como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y pseudoquiste de páncreas. Enfermedades endocrinas como mixedema, síndrome de Meigs, síndrome de estimulación y síndrome de estimulación ovárica. Enfermedades renales como el síndrome nefrótico, enfermedades del tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico y enfermedades urológicas como ascitis urinosa. Anamnesis. Entonces, se va a presentar la distensión abdominal y aumento de peso corporal, que son unas características muy importantes de la ascitis. También el alcoholismo, tenemos que tener en cuenta mucho el alcoholismo y la hepatopatía crónica. En pacientes obesos es muy difícil identificar si la distensión abdominal es por tejido adiposo o por líquido. En pacientes con neoplasias conocidas asociadas a ascitis, está asociada a carcinomas peritoneales.
Además que la distensión abdominal asociada a citis puede indicar un cáncer no conocido. En pacientes con peritonitis tuberculosa asociada a VIH, alcoholismo y pobreza, sus síntomas más que todo son fiebre, sudoración nocturna y además de eso va a presentar pérdida de peso. En consultas por anasarca asociada a citis se va a presentar síndrome nefrótico y además de esto en el lupus eritematoso sistémico sus manifestaciones más comunes son artritis, eritemas, fiebre y va a presentar una acumulación de líquido intrapleural. Prosiguiendo con el examen físico, podemos encontrar una distensión abdominal simétrica. Podemos encontrar como tal el ombligo desplegado o evertido y tanto el flanco izquierdo como el derecho embombado. Además, una característica como tal de la citis es que podemos encontrar el ombligo prosidente, que en este caso el ombligo prosidente sería una sobresalida del ombligo en la parte externa o al exterior. Y en este caso podemos encontrar que el paciente puede encontrarse con el abdomen tanto englobado, que es una manifestación principal de la ascitis en el comienzo de ella, y luego podemos buscar que cuando como tal la partes laterales del abdomen se encuentran debilitadas, el líquido abdominal o el líquido de la cavidad peritoneal se va a dirigir hacia la lateral y por lo tanto podemos encontrar un abdomen en batracio, que ese abdomen en batracio tiene una característica de un abdomen en sapo, algo característico como tal de la citis. Al examen físico, lo que podemos observar en la pared del abdomen en algunos casos puede ser una circulación colateral, que es las venas de la pared abdominal que pueden estar dilatadas. También en la realizar la percusión lo vamos a hacer del epigastrio hacia la parte inferior del abdomen. Asimismo, otro examen que podemos realizar es el de la onda cítica. Colocamos una mano a un lado y con la otra ejercemos una fuerza y la idea es que se mueva, o sea, el líquido de la cavidad peritoneal va a formar una onda que se ve y procedemos a realizar el examen del otro lado. Entonces, la presencia de citis como tal, las manifestaciones más frecuentes que tiene que tener la distensión abdominal tiene que ser la presencia de edema y de la onda cítica. Pero para descartar como tal una citis, tiene que haber ausencia tanto de edema como matidez de los flancos. Otro signo que podemos encontrar al realizar el examen físico es una hepatomegalia. Para palpar el hígado lo que debemos hacer es pedir al paciente que inspire y debajo del reborde costal derecho vamos a palpar el borde inferior del hígado. Si se siente pues que está como inflamado, endurecido o se pueden sentir algunos nódulos, pues nos indica hepatomegalia, que nos lleva hacia la etiología de una citis. En los exámenes complementarios tenemos que la punción abdominal o paracentesis, preferentemente en el flanco izquierdo, con análisis del líquido ascítico, es el primer examen que se debe realizar. Confirma la presencia de ascitis y se utiliza para establecer si su etiología es por hipertensión portal o no, y además determina si el líquido está infectado. Como pedidos optativos tendremos la concentración de glucosa, la concentración de amilasa, la concentración de LDH, el examen citológico y la tensión de gramo. El gradiente albuminasérica o el gradiente del líquido ascítico puede identificar con certeza la presencia de hipertensión portal. La concentración sérica o del líquido debe medirse el mismo día. Si el gradiente es mayor a 1,1 gramos sobre decilitro, el paciente tiene hipertensión portal, pero si el gradiente es menor de 1,1 gramos sobre decilitro, la ascitis se debe a inflamación o a cáncer. En general, en los pacientes que tienen hipertensión portal más otra causa de ascitis, el gradiente es mayor a 1,1 gramos sobre decilitro.
Gracias a las ecografías podemos confirmar y cuantificar la citis, además de la evaluación de las vísceras abdominales. En esta imagen vemos un corte de una tomografía computarizada de abdomen, donde muestra hacia el lado izquierdo una muestra abundante de líquido ascítico, especialmente acumulado en los flancos, la flecha naranja. Además, se observa un desplazamiento medial del colon, en la flecha verde. A la derecha hay un estudio normal comparativo. Esta imagen coronal de abdomen nos ayuda a entender algunos de los signos de ascitis en la radiografía: el borramiento del ángulo inferior hepático, el ensanchamiento de la banda del flanco o la separación y exposición central de las asas del intestino delgado. Cuando en la tomografía vemos líquido situado medial al diafragma, marcado en amarillo, es de localización intraperitoneal. Si se localiza por fuera, se trata de líquido pleural. Así se permite diferenciar ascitis de derrame pleural. Cuando existe una interfase nítida entre el líquido y el hígado o el vaso, como se señala en la flecha, se trata de ascitis. Cuando no es nítida, es derrame. Podemos observar en este caso densidad homogéneamente grisácea, imagen en vidrio deslustrado, medialización de asas en epigastrio, borramiento de la línea grasa del hígado y del vaso, modificación de las líneas properitoneales, medialización del colon y ahombamiento de la línea peritoneal hacia afuera. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, la paracentesis también me va a servir como un método terapéutico, como método de tratamiento, para poder aliviar la tensión peritoneal que se acumuló dentro de la cavidad abdominal. Dentro de las principales indicaciones que tenemos de la paracentesis son 5 las más importantes. La primera es tener una ascitis que esté comenzando y que requiera proceso hospitalario. La segunda es que sea una ascitis tensional y que pueda provocar algún tipo de insuficiencia respiratoria. La tercera es que la ascitis tenga como alteraciones como es la fiebre, abdomialgia, ilion terminal y hipotensión. También en la cuarta son ascitis que se asocian con procesos de infección, las cuales pues ya las vamos como a requerir como a procesos de laboratorio. Y por último, una ascitis que se sospeche de un proceso hemoperitoneo. Las complicaciones las vamos a poder clasificar en 2 grupos, las absolutas y las relativas. Las absolutas son 3 importantes. La primera son trastornos graves no corregidos de coagulación sanguínea que se asocian como a trombocitopenia, que esta se va a asociar a una fibrinólisis primaria o también a coagulación intravascular diseminada. La segunda es una obstrucción intestinal y por último, infecciones de la pared abdominal. Para las contraindicaciones relativas vamos a encontrar 1, que el paciente no colabore, 2, que haya una cicatriz en el lugar de la punción, 3, que haya peritonitis bacteriana espontánea y por último vamos a encontrar una hipertensión grave con una circulación colateral abdominal. Vamos a encontrar también infecciones de la pared abdominal, hepato o esplenomegalia, vamos a encontrar embarazo o colecciones pequeñas. La técnica paso a paso es: primero, indicar al paciente que vacíe la vejiga, colocar el paciente en posición supina, semi-inclinado y ladeado hacia el lado izquierdo, con la cabecera ligeramente elevada con una almohada debajo del costado derecho, para que el líquido ascítico baje hacia el cuadrante inferolateral izquierdo. El segundo paso, debemos identificar el punto de punción, normalmente en la línea imaginaria que une el ombligo y la espina ilíaca, antero-superior izquierda, a nivel de la zona de unión del tercio externo con los 2 tercios internos. Siempre se debe evitar zonas de cicatrices previas por el mayor riesgo de perforar una asa adherida a la pared. Si existe una cicatriz, pinchar al menos 2 centímetros de distancia. El tercer paso es esterilizar la zona desde el punto de punción hacia afuera y colocar un paño estéril. En el cuarto paso debemos crear un abón con anestésico tópico en el punto de la punción o aplicar frío con cloruro de etilo. En el quinto paso, previo a la punción, se debe realizar una ligera tracción de la piel. Para la punción en las paracentesis diagnósticas se puede utilizar una aguja intramuscular de calibre de 12 a 14, pero para las paracentesis evacuadoras es aconsejable utilizar un angiocatéter para drenar el líquido ascítico. En el caso de la paracentesis diagnóstica, se debe puncionar con la aguja perpendicularmente al plano de la pared abdominal, realizando a la vez una aspiración suave e intermitente hasta llegar a la cavidad peritoneal. Una vez allí, se debe extraer el líquido.
Para la paracentesis evacuadora se debe conectar el angiocatéter a la jeringa y dirigirlo de manera perpendicular hacia el plano de la pared abdominal sobre el punto de la punción. Según se va avanzando, se debe aspirar el émbolo de la jeringa hasta que se consiga el líquido peritoneal. En el sexto paso, en el caso de las paracentesis diagnósticas, se debe extraer de 20 a 50 mililitros en función de las pruebas que se vayan a requerir. Para un estudio normal se suele necesitar un tubo para cultivo, otro para bioquímica y otro para citología. En el caso de la paracentesis terapéutica se debe retirar la aguja y dejar colocado el catéter. Se debe fijar con gasas y esparadrapo y colocar el conector unido a una bolsa de drenaje. Se debe retirar tras drenar entre 4 y 5 litros. Luego de retirar el catéter se debe cubrir con un apósito. Como último paso, en el caso de los pacientes con cirrosis con paracentesis terapéutica, es necesario realizar una expansión de volumen para minimizar la alteración hemodinámica si se realizan extracciones mayores de 5 litros. La expansión se lleva a cabo con la administración de albúmina 8 gramos sobre litro. En caso de las extracciones menores de 5 litros, se pueden emplear expansores sintéticos.